Bueno, entonces nosotros habíamos quedado en esta parte, habíamos mirado que toda reacción de combustión generalmente tiene una relación aire-combustible que es de 15 a 1, o sea que por cada kilogramo de combustible hay 15.13 de aire. Y si es combustible de aire, es 1/15.13, que eso me daría, ese cociente o esa proporción me daría 0.066 al hacer la división. Entonces, estos valores son importantes porque ahora que vamos a trabajar, cada vez que me piden calcular la relación aire-combustible, tenemos que acordarnos de este valor 15.13 o 0.066 cada una de ellas. Bueno, entonces, vamos a aprender, voy a colocar esto de una vez completo. Esto es lo que nosotros necesitamos cada vez que vamos a realizar alguno de los ejercicios de una reacción de combustión. Entonces siempre hay que tener, hay una reacción general de combustión. Esa reacción general eh, básicamente es la reacción real. ¿Sí? O sea, cada vez que me pidan la reacción de combustión, pues mínimo tiene que estar ¿quién? El combustible, el comburente, o sea, el aire que contiene el oxígeno, son los reactivos, y los productos tienen que ser dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno que no reacciona. Esa es la reacción de combustión general, ¿sí? Básicamente. Esos son los componentes mínimos que debe tener esa reacción, pero cuando yo escribo la reacción real, es la reacción que involucra todo lo que me da el enunciado. Ojo, o sea que el enunciado siempre me va a dar me va a dar el combustible, me va a dar el oxígeno o el aire y me va a dar los productos. O sea, me va a decir que pues los productos ya sabemos que tienen que estar dióxido de carbono, CO2, tiene que estar H2O, o sea, el vapor de agua, el nitrógeno que no reacciona y otros compuestos que me pueden dar. Entonces, en la reacción real siempre se colocan todos los componentes que me da el enunciado. ¿Sí? Entonces, por eso aquí aparecen oxígeno, o sea, el problema me puede dar cantidad de oxígeno, me puede dar cantidad de monóxido de carbono y me pueden dar otros. La reacción que se denomina ideal es la que contiene solamente, ¿sí? O solamente el combustible, el aire, dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno que no reacciona. Esa es la reacción ideal. ¿Sí? O sea que todas las reacciones de combustión deberían de comportarse como esta reacción que está aquí, que todo el carbono que se encuentre en el combustible se oxide y se forme dióxido de carbono. Todo el hidrógeno que se encuentre en el combustible se oxide y forme vapor de agua. Y el nitrógeno que entra es igual al nitrógeno que sale. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, ojo con esto, porque siempre, ¿sí? Vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios y vamos a darnos las pautas. O sea que me van a pedir escriba la reacción real, escriba la reacción ideal. ¿Por qué tengo que saber cuál es la reacción real y cuál es la ideal? Porque ahora vamos, cuando se calcule este porcentaje de aire teórico. Bueno, entonces la relación aire-combustible es de 15.13 a 1. ¿Cómo se calcula esa relación aire-combustible? Entonces aquí están en las siglas, las letras y las iniciales en inglés. Air and fuel. ¿Sí? Kilogramos de aire sobre kilogramos de combustible. Entonces miren, los kilogramos de aire, ¿cómo los calculo? Está relacionado solamente con el aire. Esto que está aquí. ¿Y el aire que contiene? Contiene oxígeno y contiene nitrógeno. Entonces esto que se encuentra al lado izquierdo es el oxígeno. Este 32 es el peso atómico del oxígeno. El oxígeno en la tabla periódica ustedes lo buscan y les va a dar 16. ¿Sí? Vamos a trabajar solamente con los enteros para más facilidad de cálculos. Entonces, si está 15.99 es 16 multiplicado por 2 porque hay dos oxígenos, entonces por eso me da 32, por otro entre paréntesis. Y multiplicado por la A, que es el coeficiente que yo determino cuando balanceo la ecuación. Eso es lo relacionado con el oxígeno aquí en el aire. Ahora que viene el nitrógeno.
da la A, que es el coeficiente, multiplicado por 3,76, que es la relación que nosotros sabemos que proviene de 79 de nitrógeno dividido 21, y eso me da 3,76, multiplicado por 28. 28, ¿qué es? El nitrógeno. Entonces, el nitrógeno lo buscamos en la tabla periódica, tiene un peso atómico de 14, multiplicado por 2, pues me da 28. ¿Sí? Entonces, eso es lo relacionado con el aire en la reacción real o en la reacción ideal. Siempre es eso que está aquí. ¿Sí? Y la relación combustible-aire, combustible-aire, pues es el inverso. Combustible-aire es el inverso, o sea, 1 dividido 15,13. Es decir, cuando yo hago ese divido 1 entre 15,13 me da 0,066. Entonces yo lo puedo, hago yo lo mismo. Entonces, los datos de combustible que están en el denominador en la relación aire-combustible los coloco en el numerador, y los datos de aire los coloco en el denominador. Entonces me daría algo cercano a este valor que está aquí, 0,066. O, como yo ya conozco la relación aire-combustible, entonces la relación combustible-aire es 1 sobre la relación aire-combustible. O sea, el valor que me dé a mí aquí, ¿sí? 1 dividido este valor me daría la relación combustible-aire. Son las dos formas. Ustedes lo pueden hallar, lo pueden hacer directamente, o si no lo halla, pues de la manera como lo hemos hecho. Estos son los datos del combustible, se reemplazan acá. Y estos son los datos del aire, se reemplazan en el denominador, y me tiene que dar lo mismo de esta manera, o cuando yo lo haga de esta forma. Entonces siempre me van a pedir, determine la relación aire-combustible, la relación real. O me dicen, determine la relación aire-combustible, la relación ideal. ¿Sí? Dependiendo de el tipo de ejercicio o situación problemática que me estén planteando. Y cuando se relacionan las dos relaciones, valga la redundancia, aire-combustible y combustible-aire, entonces, como dice aquí, es porque el problema me va a pedir determine el porcentaje de aire teórico. Y el porcentaje de aire teórico es igual a la relación aire-combustible de la reacción real sobre la reacción aire-combustible de la reacción ideal. ¿Sí? O sea que yo tengo que trabajar con los datos de... esto tan cansón. Con los datos de el combustible de la reacción real y los datos que yo tengo del aire de la reacción real. Y cuando sea el de la ideal, entonces trabajo con los datos del combustible de la reacción ideal y los del aire de la reacción ideal. O sea que yo en la ideal no puedo involucrarlos de la real. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me pidan determinar porcentaje de aire teórico, el ejercicio hay que calcular, hay que escribir la reacción real, balancearla, o sea, determinar todos los valores de A, D, B, C, todo lo que esté relacionado con esa reacción. Luego planteo la ideal, pues que esa es, ya sabemos, está el combustible, el aire, dióxido de carbono, vapor de agua, o sea, esta reacción es la que hay que escribir. Y se hallan los valores de A, de B, M y A, que no son los mismos de la reacción real, son diferentes, hay que calcularlos. ¿Sí? Y luego ya cuando tengo la relación aire-combustible de la relación real y la relación aire-combustible de la relación ideal, entonces reemplazo esos valores aquí y lo multiplico por 100. Entonces ahí me doy cuenta si tengo exceso de aire o tengo defecto de aire. ¿Por qué? Porque me puede dar, lo ideal es que me dé 100%. Entonces si me da 102, quiere decir que hay 2% de exceso de aire. O si me da menos de 100, entonces ahí esa cantidad en defecto de aire. El programa habla aquí que estas relaciones se utilizan mucho para indicar la riqueza o pobreza de una mezcla combustible y aire. Entonces esto es fundamental. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que esto se... Vamos a resolver este ejercicio. Mucho cuidado, muchachos. El paso a paso que yo voy a realizar, o sea, el análisis para resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a resolver otros ejercicios donde a mí no me van a pedir, determine la ecuación de combustión, sino que una vez me pueden decir, determine el porcentaje teórico de aire teórico.
Entonces yo ya sé que tengo que determinar la reacción real, tengo que determinar la reacción ideal, la relación aire-combustible la real, la relación aire-combustible la ideal, para poder llegar y responder esa pregunta. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces me dice, se quema un combustible típico C16H32. O sea, este es el combustible con la cantidad correcta de aire. Entonces, si me dicen la cantidad correcta de aire, eso quiere decir que ese aire contiene la cantidad mínima de oxígeno para que me reaccione todo este combustible. Entonces me dice determinar A, la ecuación de combustión. B, la relación aire-combustible. C, el porcentaje de dióxido de carbono en volumen existente en los gases secos de la chimenea. O sea que yo debo tener en cuenta ahí el dióxido de carbono y el nitrógeno y no involucro el agua. O sea que el porcentaje estaría relacionado todo el dióxido de carbono dividido la suma de dióxido de carbono más nitrógeno multiplicado por 100. Entonces eso me daría el porcentaje de dióxido de carbono en gases secos. Si me hubiera dicho aquí en gases húmedos, entonces yo incluiría el agua, pero no se incluye. Y el porcentaje de nitrógeno en volumen presente en estos mismos gases, o sea, los gases secos. Entonces, vamos a darle solución a esto. Se quema un combustible típico, o sea que yo sé que el combustible es C16H32. Con la cantidad correcta de aire, entonces más lo que conocemos del aire, A que multiplica a O2 más A que multiplica a 3.76 por N2. Y los productos que voy a obtener serían, ¿sí? Porque si está la cantidad correcta de aire, todo el combustible se me va a convertir en dióxido de carbono cuando se queme todo esto, y todo el hidrógeno se me va a convertir en agua, más la cantidad de nitrógenos del aire que no reacciona, que es la que vuelve y sale. ¿Sí? Entonces la reacción de combustión al 100% de aire teórico queda expresada como. ¿Por qué 100% de aire teórico? Porque el aire teórico es el que contiene la cantidad mínima de aire para que reaccione todo el combustible de acuerdo a las definiciones que nosotros vimos. Entonces esta es la ecuación, de acuerdo a lo que está escrito aquí. El combustible, el aire, dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno que entró es igual al que sale. Esa es la ecuación de combustión. ¿Pero esta ecuación de combustión está completa? No. ¿Por qué? Porque yo no conozco. Aquí vamos a trabajar con el coeficiente de 1. ¿Sí? Entonces cuando dice se quema un combustible, entonces yo le puedo colocar, voy a quemar un galón, voy a quemar un litro, a quemar 100 litros. ¿Sí? Entonces la base de cálculo va a ser 1 kilogramo de combustible. Porque la relación aire-combustible está relacionado con 1 sobre 15.13 dividido 1 o 1 dividido 15.13. Entonces el combustible va a ser 1. O sea que el coeficiente aquí es 1. Le vamos a colocar A, el coeficiente para el aire. A este le podemos colocar B. A este le podemos colocar, a cada uno de estos le vamos a colocar una letra. ¿Sí? Entonces ahí está. 1 para el combustible. A, el coeficiente para el aire. B para el dióxido de carbono, D para el agua y K para el que sale. Miren que como la cantidad de aire, de nitrógeno, perdón, que entra es igual a la que sale. Quiere decir que cuando yo determine aquí el valor de K, este valor de K tiene que ser igual al valor de A. No pueden ser diferentes porque si no, la cantidad de nitrógeno que me está saliendo aquí sería diferente a la que había entrado. Y ustedes saben que el nitrógeno no reacciona con el combustible. Entonces el valor de A tiene que ser el mismo. Ahora callemos K. Yo aquí tranquilamente le puedo haber colocado A. ¿Sí? Porque esta A está multiplicando A. Cuando se multiplica pues el A por cada uno de los términos dentro del paréntesis, entonces tendríamos aquí la A. La coloqué aquí a K para que ustedes den cuenta que esta K tiene que ser igual al valor de A que yo determine aquí. Bueno, entonces esta sería la ecuación de combustión
que me están solicitando aquí de acuerdo a los datos que me han dado. ¿Algún problema hasta ahí? Profe, los 3,36, ¿de dónde es que salen? Esa es la relación nitrógeno-oxígeno, o sea, 79 dividido 21. Sí, que por cada kilogramo de, de oxígeno hay 3,76 de nitrógeno en los gases principales que componen el aire. O sea, cada vez que se hable de aire, esa es como una constante ahí. Sí, sí, por eso le digo, cada vez que hablemos de aire, esto es lo que hay que colocar del aire, es todo esto que está aquí. Porque aquí está el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, cuando usted divide 79 dividido 21, entonces le da 3,76. Entonces, nosotros vimos en la sesión anterior, en la parte de la teoría, que esa relación es igual a 3,76. Quiere decir que por cada kilogramo de oxígeno hay 3,76 kilogramos de nitrógeno o 3,76 kilogramos de nitrógeno. Profe, ¿Sí? o sea que cuando reacciona aquí este combustible típico, se convierte en dióxido de carbono más agua. Sí, por eso, allá dijimos que cuando se produce la reacción de combustión pues tendríamos que volvernos otra vez nosotros a las definiciones. Ahí nos dice que este señor se oxida totalmente, o sea que cuando se produce la reacción de combustión y está en la cantidad de oxígeno necesario para que reaccione todo, entonces eso garantiza de que todo, y cuando este combustible se oxide, o sea, reaccione, todo el carbono que estaba presente en el combustible se forme como dióxido de carbono. Y todo el hidrógeno que estaba presente en el combustible se forme en vapor de agua. ¿Sí? Eso fue lo que dijimos nosotros. Por eso les dije, esa parte Y, le- teórica. ¿Ah? y el dióxido sería de lo que hablábamos de los humos, Eso. la suma, Los, la suma. entonces los humos son dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Esos son los gases de producción. Los nombres que yo les dije, que conocen como productos o humos o gases de la producción. Entonces usted dice, determine los gases de producción, entonces mira su reacción de combustión y cuáles son los productos que se han formado. Entonces esos son los gases o humos. Termino esto. Bueno, entonces miren, para determinar los valores de A, B, D y K, entonces nosotros lo que hacemos es, simplemente voy a hacer el primero. Entonces, como esta es una ecuación y las ecuaciones en la ley de la conservación de la masa, la cantidad de gramos del solutos, ¿ve? De los reactivos son iguales a los de los productos que se forman. O sea que el peso de los reactivos es igual al peso de los productos después de la reacción. O sea, por eso la cantidad de átomos que están en los reactivos deben ser igual a la cantidad de los átomos que deben estar en los productos, en los diferentes compuestos que se han formado. Si yo acá tengo 16 carbonos, acá en los productos me tienen que aparecer 16 carbonos. Si tengo 32 hidrógenos en los reactivos, entonces en los productos que se me han formado tienen que aparecer 32 hidrógenos. ¿Sí? Entonces por eso es que entonces yo balanceo los carbonos. Vamos a balancear solamente los carbonos para que terminemos aquí. ¿Dónde hay carbonos? Solamente aquí en el combustible, porque aquí en el aire no hay carbono, sino porque hay oxígeno y nitrógeno. Y en los productos, ¿dónde hay carbono? En el dióxido de carbono. Entonces solamente ahí en los reactivos, aquí en el combustible y en el dióxido de carbono. Entonces, solamente nos vamos a centrar en ellos dos, porque vamos a balancear solamente los carbonos que hay en la reacción de combustión. Entonces, 16. ¿Sí? O sea, hay 16 carbonos aquí, entonces por eso 16 es igual a. Vamos a ver cuánto hay al lado de los productos. Entonces, miren que yo debo tener en cuenta un carbono por B. ¿Sí? Un carbono por B. O sea, este 1 indica que hay un solo carbono aquí en el compuesto y multiplicado por el coeficiente.
Esa es la manera como yo balanceo los carbonos aquí en esta reacción. Porque los carbonos solamente están aquí y están acá. Entonces este 1 es la cantidad de carbonos. Ahora que vaya a balancear los oxígenos, ya la cosa es diferente. Entonces miren, los oxígenos, ¿cómo lo balancearían? Tenemos 2 por A, ¿sí? 2 oxígenos por A, al lado de los reactivos, o sea, al lado izquierdo, igual a, ¿dónde hay oxígenos? Aquí, 2 por B, más 1 por D. Eso sería la forma como yo balanceo los hidrógenos en esta ecuación. ¿Sí? 32 para los oxígenos, ¿no? Eso sería para los oxígenos. Adelantándome. Si fueran para los hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos tenemos aquí en la reacción? Solamente están aquí en el combustible, hay 32. ¿Hay más hidrógenos por aquí? No. Entonces, igual aquí, a los que están en los productos. ¿En los productos dónde hay hidrógenos? Aquí. Entonces, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay 2 por D. Entonces, 32 es igual a 2 por D. Aquí está. No hay más ni en reactivos ni en los productos. Y pues el de los oxígenos ya lo hicimos. 2 por A igual a 2 por B más 1 por D. Y despejamos. Listo, muchachos.